Seguimos con nuestra clase de contratos. Entonces, yo les había dicho, cuando estábamos pensando las palabras que definen los contratos, que piensen en contratos que ustedes llevan adelante, o contratos, les había dicho de hoy, que hayan hecho el día de hoy. Y esto es porque cuando hacemos esto presencial, los que vinieron en transporte público tienen un contrato. Por eso hacía tanto hincapié en que el contrato no necesariamente es el papel. En el transporte público hay un contrato, no nos queda alguna prueba. Antes era el boleto, ahora será la información en la tarjeta SUBE. Ahí hay un contrato. Una compra de cualquier cosa en un kiosco o en un supermercado es un contrato. Hay diferentes niveles de complejidad de un contrato. Y se me ocurrió, ya que no estamos teniendo la interacción, por lo menos al mismo momento que de esta clase, de buscar contratos que pudiera encontrar acá. Tengo uno que es de estos días, que es una compra de un libro. ¿Sí? Sería un contrato sencillo de compra-venta, que vamos a ver al final de esta clase. Pero acá también hay, por la situación que estamos pasando, un contrato de entrega, que ni siquiera sé si la editorial a que se lo compré me lo mandaron ellos o me mandaron a un tercero. Los contratos tienen dos partes, como mínimo, pero pueden tener más. Acá encontré, hablando de papeles, un ejemplo más o menos, que es un recibo hecho a mano de una instalación de cortina que parece que me hicieron hace unos años, en donde yo daba un anticipo a la misma persona que me vendía la cortina, me la venían a instalar. Entonces, como estoy pagando en dos veces y había un trabajo en el medio y trabajos pendientes, pusimos la fecha de todos los pagos y la firma de los dos. Esto no es el contrato y tampoco sé hasta dónde es válido como prueba, pero esto muestra que atrás hubo un contrato. Y quiero usarlo, me pareció simpático para mostrar que el papel en sí no es el contrato. Ni siquiera las dos firmas son el contrato. El contrato en realidad es ese acuerdo entre las dos partes. Por supuesto que el problema de no tener un contrato escrito, detallado, explícito, va a ser de prueba en todo caso, de la validez de las pruebas, pero no hace a la no existencia del contrato que las pruebas sean más difíciles o que no haya prueba escrita. Después, cosas que pueden encontrar en su casa, un contrato de servicios públicos. Este también es un contrato, el contrato con Metrogas de mi parte, tiene una regulación especial que nosotros nos vamos a ver en esta materia, pero lo que sí vimos recién es que los contratos tienen el límite del orden público. Y en los contratos de servicios públicos, luz, gas, agua, servicios esenciales, el orden público está mucho más presente. Si yo no pago un mes de Metrogas o de agua, no me la cortan enseguida, a diferencia de lo que puede pasar con cualquier otro tipo de servicio mensual. Siguiendo con estos ejemplos, encuentro algo que todos vamos a encontrar seguro, un manual de instrucciones de un aire acondicionado. Son las cosas que tenía en mi casa. Y acá encuentro que tengo una compraventa con el supermercado, pero a su vez tengo un envío, que miren la cantidad de papeles que hay. Esto para una compraventa. Pero claro, no es una compraventa, es una compraventa. Es una instalación que me hace un tercero. Y además es la garantía. Con lo cual, yo tengo como mínimo con 3 personas y tendría que ver un poco más detalles hasta donde hay responsabilidad eventual del fabricante. Por suerte no pasó nada. Pero acá hay un contrato bastante más complejo. Y si hablábamos antes de obligaciones, en la clase anterior quiero decir, en una compraventa, obligación de entregar, obligación de pagar. En este contrato del aire acondicionado hay varias obligaciones más. Incluso en una sencilla compraventa de alimentos en un supermercado, ojo, que parece que hay solo 2 obligaciones, pero si por culpa del supermercado nos vendieran algo que no está en condiciones, no nos informaran y nos hiciera un daño, hay posibilidad de reclamar. ¿Por qué? Porque el supermercado tiene otras obligaciones, no solamente entregar el producto, sino entregar un producto en determinadas condiciones de salubridad. Esas obligaciones no surgen del contrato de compraventa estricto, sino de la ley. Y después, para cerrar, yo les decía, cuando hacemos la clase presencial, hablamos de los contratos del día. Para esta clase virtual, ustedes también tienen que haber tenido un contrato, como mínimo algún contrato de telefonía, de provisión de el servicio de internet. Y si ustedes ven en sus billeteras, van a encontrar un montón de contratos bancarios. Sobre el final de la clase vamos a hablar de los contratos de adhesión, de las complejidades que tienen estos, no en detalle, pero vamos a dar una idea. El mensaje es que estamos rodeados de contratos constantemente, estamos rodeados de obligaciones y por eso también es relevante entenderlos. Esto no quiere decir ir por la vida pensando en contratos, pero sí cuando empezamos a embarcarnos en un negocio, darnos cuenta que todas las relaciones de negocio que vayamos teniendo
con mayor o menor formalidad, con más complejidad o menor, vamos a tener algún contrato y de ese contrato van a surgir obligaciones y responsabilidad. Bien, vamos a entrar en algo que es clásico de abogados, clasificar lo que estamos estudiando. Así como vimos que había una clasificación de obligaciones, tampoco a la clasificación de contratos le vamos a dar muchísimo tiempo, pero vamos a decir un par de palabras. Me gusta la primera clasificación en bilaterales o unilaterales porque es un poco confusa. Se va a decir que un contrato es bilateral no cuando haya dos partes, sino cuando haya obligaciones recíprocas, es decir, las dos partes tengan alguna obligación. Ustedes me van a decir, profesor, esto es medio obvio. Bueno, sí, claro, en una compraventa o en un alquiler hay obligaciones de las dos partes. Pero hay algunos contratos que son unilaterales. ¿Qué quiere decir? Que una sola de las obligaciones que una sola de las partes tiene obligaciones. Por ejemplo, hay un contrato que se llama de mandato. En el mandato, a una de las partes se le da un poder para actuar, para ser un gestor, por ejemplo, de negocios de otro. Y ahí no hay dos obligaciones. El único que tiene obligación es aquella persona que va a hacer la gestión. La otra persona firmó, le dio el poder. Y hay obligaciones para una sola de las partes. ¿Por qué digo que la persona que firmó el mandato no tiene obligaciones? Porque el contrato nace justamente con la entrega del mandato, no antes. Y no es una obligación de la persona firmarle el poder. De ahí nace el acto jurídico. Entonces, a partir de ahí, hay obligaciones de una sola de las dos partes. Siguiendo con esta idea de traducir algunas palabras que jurídicamente no significan lo mismo que en el lenguaje cotidiano, tenemos contratos onerosos y gratuitos. Y esto no quiere decir que estemos hablando de dinero o no. En los contratos gratuitos también hablamos de dinero o de derechos patrimoniales. Lo que quiere decir es que lo oneroso es cuando un contrato cuesta. O sea, cuando yo obtengo la ventaja o la satisfacción de mi interés haciendo alguna contraprestación. La compraventa. Yo obtengo el bien que quiero, pero haciendo una contraprestación, el dinero. Los contratos gratuitos es donde la persona que obtiene el beneficio o adquiere un derecho patrimonial lo adquiere sin dar nada a cambio. Por ejemplo, una donación. La donación es un contrato, hay una de las partes que recibe un beneficio económico, pero esa parte no hace nada más que aceptarlo. Y la última característica, que va a ser la más relevante, y esta última característica sí va a tener importancia en los análisis que hagamos, y eventualmente si ustedes para su trabajo final eligen algún contrato real, esta última clasificación va a ser importante. Vamos a clasificar los contratos como típico y atípico. La palabra tipo en derecho quiere decir que hay una tipología jurídica, un marco regulatorio que me dice cómo es ese contrato. Vamos a ver lo mismo para sociedades. El tipo societario es cómo es esa sociedad. En los contratos, vamos a decir que un contrato es típico cuando está regulado por ley. Ya sea esa ley, el Código Civil de la Nación, o una ley especial. Hay leyes especiales para los contratos de arrendamiento rural, para los contratos de leasing. Más allá que últimamente con la reforma del Código Civil y Comercial se hayan incorporado, nosotros tenemos contratos regulados por el Código Civil, que no es más que una ley, es una ley muy importante, pero sigue siendo una ley, y contratos regulados por leyes específicas. Y seguramente ustedes pueden pensar otros ejemplos de sus trabajos de contratos por leyes específicas. El contrato será típico cuando tenga una regulación legal o atípico cuando no tenga regulación de ninguna ley. Y la última frase que pongo en gris es: alguien me puede preguntar, pero profesor, ¿cómo es que hay contratos que no tienen ninguna regulación de la ley? Bueno, justamente por lo que vimos en la clase de obligaciones, en la introducción y al principio, hace un ratito en esta misma clase. Nosotros venimos diciendo con mucho énfasis que el principio es la libertad de contratación y la libertad de negocios. Que mientras yo no haga algo prohibido expresamente, puedo hacer todo lo que quiera. Dentro de ese todo lo que quiera hay un gran universo de contratos regulados. Pero hay otro universo de cosas que no están reguladas, que no tienen una ley que las estructure o que las limite particularmente y que tampoco están prohibidas. En ese marco yo tengo libertad de contratación. Les pongo un ejemplo que ha sido polémico en Capital, por ejemplo. Las plataformas de servicios, Uber, por ejemplo. En Capital está regulado el servicio de taxis. Pero no está prohibido Uber.
Entonces hubo una discusión legal respecto a si la utilización de Uber tenía que encuadrarse en el servicio de taxis y por lo tanto el Uber no encuadraba perfecto y estaba prohibido, pero otros decían, escuchen, no están haciendo ninguna actividad ilegal, es una actividad legítima, tienen digamos, si circulan cumpliendo las leyes de tránsito, para la actividad comercial que están realizando no están haciendo nada prohibido, por lo tanto debería estar permitido. De este hay varios ejemplos y en general esta zona que les decía que está donde está la libertad de comercio por fuera de las actividades regulares suele ser la zona de los emprendedores, la zona de las cosas novedosas y se tiende luego en muchos casos a buscarle algún tipo de regulación a estas novedades. Pero en Argentina los contratos atípicos son válidos. Quizás vamos a tener el problema justamente cuando haya un problema. Está permitido. Les decía, perdón, que en un contrato atípico quizás tengamos problemas jurídicos justamente cuando haya un problema económico. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo el contrato regulado, voy a tener los límites de ese contrato o lo que puedo hacer o no más definido por ley. En un contrato atípico tengo más libertad, pero también es verdad que cuando haya un eventual problema entre las partes, quizás sea más difícil definir quién saca ventaja o quién tiene la razón en un eventual conflicto llevado a los tribunales. Y siguiendo con esto, hay otra clasificación, y esto, si ustedes agarran un libro de contratos jurídicos, les puede llevar tranquilamente 100 o 200 páginas. Clasificación por función económica, es decir, cuando un contrato es de cambio o de préstamo, o se le llama contratos de displicencia a los de apuestas. Yo apuesto a que, y no es un juego de palabras, la apuesta en esta cátedra es que no nos detendemos mucho en estas cuestiones porque la clasificación no es que no es interesante, sino que los efectos de aterrizar la ley en la realidad no cambia mucho. Nos ayuda a entender, nos ayuda a aprender lógicas jurídicas, pero la clasificación por sí sola no cambia. Lo que cambia es lo que les decía hace un instante, si tiene una regulación específica o no, o si por clasificar este contrato de determinada manera yo le tengo que aplicar algunas normas o no, o si determinado contrato por entrar en esta categoría tiene una excepción a un impuesto, a una prohibición, etc. Eso es lo más relevante en esta instancia. Vamos a seguir viendo, vamos a empezar a ver contratos y terceros. Vamos a seguir con los contratos y sus efectos en los terceros, en aquellos terceros que no son parte del contrato. Nosotros vimos que los contratos son acuerdos entre partes con efectos económicos para las partes, pero también hay efectos económicos que son para terceros, definiendo terceros como aquellas personas que no son partes del contrato, pero que se pueden ver afectadas por ese contrato. ¿Cómo es esto? Nosotros recordemos que hay derechos que surgen de los contratos y además que la propiedad o el patrimonio, como vimos en la clase anterior, es la prenda común de los acreedores. En este caso los acreedores son esos terceros que son extraños o que son acreedores de los contratantes. Entonces, el contrato afecta en algún sentido, para mejor o para peor, el patrimonio de las partes de ese contrato. Pero cuidado, porque un acreedor de una de las partes del contrato tiene como garantía de su crédito el patrimonio de las partes del contrato. Entonces ahí es donde aparece alguna afectación. Le quiero pedir que hagamos una pausa ahora para con este esquema de terceros que no son parte del contrato, nos imaginemos, qué terceros pueden ser perjudicados por un contrato o qué terceros pueden ser beneficiados por un contrato. Si les costó esto de pensar los terceros y el contrato, les doy una pista. Pueden dejar por un momento de lado los perjudicados. O lo pueden pensar el que se anima casi como una cuestión de fraude. Pero si se trabaron ahí no hay tanto problema. Pero sí hagan un esfuerzo en pensar cuándo un contrato puede beneficiar a un tercero. Es decir, aquellas dos partes que acuerdan o que firman el contrato no son quien al final se va a beneficiar de ese contrato. A ver si así se les ocurre algún ejemplo. Vamos a ver cuál es la respuesta o las ideas a esto. Los terceros beneficiados del contrato, y un ejemplo bien claro, en donde se ve claramente, redundancia, perdón, los beneficiados que no son parte del contrato. Es el caso del seguro de vida. En el seguro de vida,
Tomen el ejemplo sencillo de los seguros de vida que vienen junto con cuentas bancarias, con algún otro servicio financiero. En el seguro de vida, las partes que firman, si a ustedes les ha pasado firmar alguna vez, lo firman ustedes como clientes del banco y el banco o la aseguradora. Y hay un renglón en donde uno puede elegir un beneficiario y si no, directamente son los herederos forzosos, los herederos por ley, que es un tema que nosotros no vemos porque es derecho civil estrictamente. Ahora bien, el heredero, sean padres, cónyuges o hijos, no es el heredero, perdón. El beneficiario del seguro de vida, quien cobra ese beneficio en caso de que ocurra el fallecimiento, no es una de las partes del contrato. No es ni usted, ni ustedes, ni el banco. Estos son los que firman en las partes del contrato de seguro de vida y el beneficiario es un tercero que no es parte del contrato. Algo similar pasa con los contratos de transporte de mercaderías, ¿sí? De alimentos o de ganado, pasa esto, de hacienda. Hay una persona que entrega la carga y hay un empresario del transporte que lleva esa carga. Pero se la entregan a un tercero, al supermercado, a la carnicería, a quien sea. Y ese tercero no es parte del contrato de transporte. En el contrato de transporte las partes son quien entrega los bienes, que es el que paga por el transporte, y el transportista, que presta el servicio de transporte. Pero termina entregando la mercadería en un tercer lugar. Perdón, quise decir, termina entregando la mercadería a un tercero. Entonces, resumiendo la idea que les estoy dando, hablamos de un tercero beneficiado, justamente entendiendo a tercero como alguien que no es parte del contrato, que no es parte, en todo caso, es parte del negocio, entendiendo el negocio con una visión amplia, pero no es parte del pequeño negocio que está enmarcado en los límites de ese contrato. Ahora bien, entre los terceros perjudicados, aquí en la diapositiva no está dicho explícitamente, pero un tercero puede ser perjudicado del contrato retomando este concepto jurídico del patrimonio como garantía de los acreedores. Podría haber algún caso en donde un contrato, por ejemplo, de compraventa o incluso de donación, si el que donara parte de sus bienes fuera deudor de otra persona, esta donación afectaría la garantía de la deuda del tercero. ¿Sí? La donación sería entre una persona y la tercera que recibe los bienes. Pero si la persona que entrega los bienes además tiene otra deuda por otro tipo de contrato o obligación, esta persona es un tercero a efectos de este contrato, pero se puede ver perjudicado. No necesariamente, yo les dije, antes le di la pista del fraude como idea de pensar que puede haber malintención de parte de este deudor. No necesariamente tiene que haber fraude o alguna cuestión que esté reñida con la ley, pero sí puede pasar que determinado contrato afecte patrimonialmente la garantía de otro deudor. Y en ese caso, hay acciones que se pueden hacer. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, que es esa pastilla de texto que tienen en gris. Yo no les dije, ya habíamos hablado de acciones nosotros cuando vimos obligaciones, yo no les definí las acciones y no vamos a profundizar mucho, pero me olvidé de hacer esto y no quiero dejarlo pasar. Las acciones, las medidas precautorias, el embargo, lo que vamos a ver a continuación, las acciones son herramientas jurídicas, pero en particular herramientas procesales que nos da la legislación para proteger nuestros derechos. Entonces, el embargo. Si a usted le deben y no le pagan e incumplen las obligaciones, usted tiene derecho a embargar a esa persona. Pero cuando digo tiene derecho, no hay que pensar la acción de embargo o la acción como un derecho en sí. La acción es una herramienta procesal, porque es una cuestión de trámite judicial, no la puedo hacer yo por mi cuenta, la tiene que hacer un juez, lo tengo que hacer a través de un juez. Es una herramienta procesal para proteger un derecho. La acción no es un derecho en sí, son herramientas, son cuestiones que nos da el ordenamiento que se tienen que hacer en un proceso penal, en un proceso judicial, quise decir, y que tienden a proteger un derecho. En este caso, el derecho que queremos proteger es la garantía del acreedor de que le van a pagar ante una eventual descapitalización o pérdida de patrimonio del deudor. Entonces, el acreedor del deudor, que ve que por otro negocio de su deudor puede estar perdiendo, es decir, un negocio en el cual él opera como un tercero, puede hacer las medidas precautorias que ya habíamos visto, el embargo de bienes,
o la inhibición general de bienes, la prohibición de novar, es decir, que no se pueda mover, o incluso la intervención judicial del deudor en un extremo. Hay acciones de integración y deslinde que son mucho más complicadas jurídicamente. Esto es revocatoria. Yo les hablaba del caso de una donación que hace un deudor, con lo cual se saca el patrimonio, se lo puede llegar incluso a estar dando a una persona relacionada con él, y con eso evita que ese patrimonio, por ejemplo, sea rematado o ejecutado para pagar una deuda. Si demostráramos que esto fue deliberadamente hecho para perjudicar al deudor, se podría revocar, es decir, dar por inválido judicialmente ese acto de donación. También están la acción de subrogatoria, que es una acción que es al revés a esta de perder patrimonio. Es una acción, bueno, no exactamente al revés, pero es una acción en donde si mi deudor estuviera pudiendo cobrar plata, pero no lo hace para evitar justamente con ese ingreso de plata pagarme, es decir, ya no es el caso de un deudor que tiene patrimonio y lo saca, sino el caso de un deudor de otra obligación que tiene dinero por cobrar, pero no está moviéndose para cobrarlo. ¿Por qué? Porque si yo debo y me entra dinero, probablemente me lo puedan ejecutar para pagar. Entonces yo evito ejecutar esa deuda que tienen conmigo para que después esa plata no vaya a pagar mis propias deudas. En este caso hay una acción de subrogatoria que implica que este deudor se subroga, es decir, toma la posibilidad de su deudor de ejecutar la otra deuda. Por supuesto, todo esto es estrictamente judicial, lo tiene que ordenar todo un juez. No vamos a ver para nada los temas procesales, pero sí conocer que existen estas herramientas procesales para proteger el patrimonio como garantía de mis deudas. También existe la capacidad de separación del patrimonio, esto es, si un inmueble, por ejemplo, fuera la garantía de un crédito hipotecario, yo podría deslindar ese inmueble del patrimonio de esa persona para que en los demás negocios que haga esa persona, si tuvieran que hacer una ejecución y la deuda hipotecaria fuera anterior, el bien quedara fuera, ¿sí? Todo va a tender a proteger el patrimonio como garantía de los acreedores. Y por supuesto también las acciones de ejecución y liquidación, es decir, subasta, por decirlo fácilmente, para cobrar el crédito. Todas estas son acciones para defender los intereses de ese tercero, afectan al deudor de ese tercero, pero en última instancia también van a afectar a la contraparte del deudor, porque en algún sentido el tercero, que no se mete en el contrato pero que está siendo afectado, tiene acciones para atacar el patrimonio de esta persona y por supuesto eso va a afectar a los negocios. Hacemos hasta acá y en el siguiente video arrancamos con formalidades.